bienvenido, tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, sí, como Héctor decía, el título de la presentación que voy a compartir con ustedes hoy es Edad de hielo en la sucursal del cielo, mamíferos fósiles en las cercanías de la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Pues yo soy Sebastián Escobar Flores, soy estudiante de maestría de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, en el programa de posgraduación en biodiversidad, y formo parte del laboratorio de mastozoología de Unirrío, a cargo del doctor Leonardo Ávila dos Santos. Este trabajo tuvo la importante colaboración del doctor Carlos Jaramillo, del doctor Jenny Crisfeld, de la doctora Yamila Moté y de Leonardo dos Santos Ávila. ¿Listo? Entonces, bueno, es importante que, pues, tener en consideración que el cuaternario es la última porción del tiempo geológico que se considera hasta el punto en que tenemos la actualidad. Es un periodo que fue definido de una manera importante por ciclos de glaciación y periodos interglaciales, ¿sí? Que definieron en muchísimos aspectos la composición florística y faunística que existió en ese momento y que existe actualmente. Y además de eso, pues fue un periodo en el que hubo un importante dominio de mamíferos, especialmente pues lo que nosotros conocemos como la megafauna, ¿sí? Entonces, pues ahí les presento como dos reconstrucciones de más o menos cómo sería el paisaje durante el cuaternario. Durante el cuaternario ocurrió uno de los eventos biológicos más importantes que, que tenemos registrados, que fue el gran intercambio biótico de las Américas, que consistió, pues principalmente como muchos lo sabemos, en el intercambio faunístico y florístico de taxones entre Norteamérica y Sudamérica. Este proceso ocurrió durante periodos pues, durante prácticamente el inicio del Plioceno y termina prácticamente en el Pleistoceno tardío, iniciando el Holoceno. Y ocurrió, pues no fue un proceso gradual, no fue un proceso lineal que ocurriera de inmediato, sino que pues se dio en varios pulsos, donde el pulso más importante y el más significativo ocurrió ya durante el punto en el que ya se había completado el levantamiento del Istmo de Panamá, terminando con eso pues el aislamiento que tenía Sudamérica con el resto de masas continentales, con la excepción pues de una leve conexión con la Antártica y Australia, ¿sí? Teniendo esto en consideración, el Gavi tuvo varias dinámicas que uno debe tener en cuenta, ya que debido pues a lo que les mencioné de que durante los periodos glaciales e interglaciales las condiciones de los ecosistemas en Centroamérica y Sudamérica y en el planeta eran muy variables, existían pues barreras ecológicas que uno pues debe tener en consideración al momento de analizar lo que ocurrió durante el Gavi. Entonces, durante los periodos interglaciales, las nieves y la temperatura las nieves cedían y la temperatura del planeta aumentaba, lo que hacía que las áreas de bosque predominaran, ¿sí? Fueran un tipo de vegetación dominante en los ecosistemas. El meandro del río y de los ríos y su flujo se hiciera mucho mayor. Mientras que durante los periodos glaciales, pues la temperatura del planeta descendía, haciendo que las áreas abiertas tuvieran una mayor dominancia dentro de los ecosistemas y el flujo de los ríos se hiciera mucho menor. ¿Listo? Esto es importante porque en los periodos interglaciales, pues derivado de algunos estudios palinológicos y revisiones paleoambientales, se tiene pues una conciencia de que durante los periodos interglaciales pues, en Centroamérica y el norte de Sudamérica había una importante cantidad de bosque tropical, mientras que durante los periodos glaciales ese bosque tropical cedía y las que predominaban eran las áreas abiertas como las sabanas tropicales. Esto es importante porque la mayoría de los taxones migrantes que venían de Norteamérica estaban adaptados a estas zonas abiertas. Por ende, durante los periodos interglaciales existía una barrera ecológica importante que limitaba o hacía un poco más difícil el proceso de migración.
Sin embargo, teniendo pues en cuenta esto, para el Cuaternario de Colombia, muchísimos de los registros fósiles que se tienen de manera como informal, a tipo de reportes, o como material propiamente publicado, son taxones que tenían un origen holoártico, ¿sí? Siendo principalmente los proboscidios fósiles aquellos que tienen un registro pues bastante amplio e importante, seguido pues por algunos registros un poco más puntuales de caballos, algunos úrsidos, algunos otros carnívoros, entre otros llamas, entre pues, otros taxones que también tienen su origen holoártico. Mientras que los registros de taxones neotropicales son un poquitico más reducidos, pero que siguen siendo completamente muy interesantes. Entonces ahí en el mapa traté de mostrar un poco por un levantamiento de información que se realizó en colaboración con la doctora Dimila Moté, de los registros de proboscidios fósiles para Colombia, ¿sí? Bien, pues mostrando que es una importante cantidad de registros, tanto informales como formales. ¿Listo? Entonces, Colombia es un país supremamente importante durante el Gavi y para entender las dinámicas de este proceso biológico es interesante realizar estudios en los taxones de mamíferos, pues que son los más dominantes, los más predominantes aquí, pues en Colombia. Y el Valle del Cauca, que es pues la zona donde focalizamos este trabajo, tiene registros importantes de esta megafauna de origen holoártico, como son algunas zonas de registros informales, como son la ciudad de Cali, ¿sí? La ciudad de Yumbo, la ciudad de Palmira, cerca al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Cerrito, Guacarí, Zarzal y Toro, que es uno de los sitios con el famosísimo mastodonte de Toro, lo que indicaría que de las rutas de migración que tenemos, que se podrían construir para los taxones que estaban migrando dentro del continente, existe una gran posibilidad que una ruta costera atravesase el departamento del Valle del Cauca, considerando pues la cantidad y las características de los registros que existen para el departamento. Entonces, teniendo en cuenta esto, entra a colación el depósito que hay en el río Cauca. Es un depósito que proviene de dos localidades principales, aunque existen dos localidades pequeñas, que son Platanares y Rosso, como localidades, Platanares en Yumbo y Paso de la Torre en Rosso, como localidades principales, y dos localidades con registros pequeños, como fueron Viges y la zona de Juanchito, que queda cerca de la ciudad de Cali. Este depósito, esta colección de mamíferos fósiles para estas dos localidades se logró, fue un hallazgo magnífico gracias a Genny Crisfeld, que es la persona que aparece aquí en la fotografía al lado de Dimila, que es quien nos proporcionó todo el material fósil que les voy a contar en las próximas diapositivas. Teniendo en cuenta esto, este proyecto se trabajó durante el año 2016 y 2017. En total, la colección cuenta con aproximadamente 250 piezas fósiles. El proceso de revisión y curaduría se realizó durante el año 2016 y 2017. 2016 estuvo Jorge Moreno Bernal realizando un proceso de marcaje y revisión exhaustiva de las condiciones en las que se encontraba la colección. Yo apoyé el trabajo de Jorge y posteriormente se realizó una revisión taxonómica realizada pues por los dos expertos en estos grupos, que fue Leonardo dos Santos Ávila y la doctora Dimila Moté. Dentro de las 250 piezas, los taxones más abundantes fueron un grupo de bóvidos, ¿sí? Seguidos después por una importante cantidad de piezas de caballos, y finalmente los proboscidios fósiles fueron el tercer taxón más abundante. Posterior a eso, y con el apoyo del Instituto Smithsonian, el Museo Paleontológico de Villa de Leyva, la Universidad de AFIT, la Universidad de ICESI, Unirrío y la National Geographic Society, se realizó una expedición
para encontrar nuevo material. Esa expedición se realizó en Platanares y en Paso de la Torre, que son dos localidades a las orillas del río Cauca. Nos servimos de la maquinaria que usan estas personas para retirar material del lecho del río y con eso lograr pues hacer hallazgos de nuevas piezas para enriquecer un poquitico más el registro de fauna que se tenía pues para estas dos localidades. Fue algo muy provechoso en dos sentidos. Se encontró material interesante que no se tenía registro en la colección previamente revisada. Adicionalmente a eso se trabajó muchísimo con la comunidad, por ende la información que se generó ahí tuvo un impacto social importante para estas dos comunidades a orillas del río Cauca. Y adicionalmente a eso, pues fue un proceso muy útil en la formación en la generación de conocimiento pues, científico para la región. Aquí pues hay algunas pequeñas muestras del material fotográfico que se generó durante esta expedición. La diversidad fósil del depósito es grande, es muy interesante, compuesta tanto por taxones holoárticos como por taxones neotropicales. Tenemos un bóvido, ¿sí? Un bóvido que gracias a dataciones realizadas recientemente encontramos que provenía del año 1650, por ende formaba parte de la entrada de ganado durante la invasión europea en Colombia, ¿sí? Una gran cantidad de molares aislados, incisivos y dos semimandíbulas y un metacarpo que se encontró durante la expedición. Tenemos registro del proboscidio, de nuestro proboscidio, Notiomastodon platensis, una gran cantidad de molares que se destacan individuos adultos, tanto como individuos muy jóvenes, huesos largos, defensas, un paladar, vértebras, costillas, una patela, ¿sí? Defensas bastantes. Nuestro caballo, Equus neoyeus, donde se destacan una gran cantidad de molares aislados, dos semimandíbulas, incisivos, un húmero, un tallasudo pendiente por identificar, cuyas piezas constan de molares y caninos, un didélfido que está en proceso de identificación en colaboración con un experto en marsupiales de Brasil, Diego Astúa, que está pendiente pues a confirmar de qué especie se trata. Un perezoso gigante, Eremotherium laurilardi. De él tenemos piezas hemimandíbulas y vértebras, una hemimandíbula y varias vértebras. Y algunas piezas interesantes, un poco puntuales y escasas dentro de los hallazgos, pero bastante interesantes, como es una hemimandíbula de cérvido. Tenemos dos hemimandíbulas de un cánido. Tenemos la cabeza de un fémur de un carnívoro, que está también pendiente a ser confirmado de qué se trata. Y una cabeza de un felino pequeño, que considerando pues las especies de felinos que rondan la región, podría ser algún miembro del género Leopardus o quizás un jaguarundí. Bueno, gracias a esto, pues se llegaron a algunas conclusiones en que en el depósito existe una mezcla interesante de taxones neotropicales y holoárticos, algo que es particular dentro de los depósitos que se tienen en Sudamérica. Conforme las dataciones absolutas, desgraciadamente debido al nivel de contaminación que tiene el río Cauca actualmente, las dataciones no han sido muy asertivas, muy precisas, dando pues algunas márgenes de edades un poco actuales, un poco cercanas a la actualidad, dando a entender pues que tenemos una mixtura temporal bastante grande. Y finalmente pues considerando esto, con este material yo hice mi tesis de pregrado, haciendo un análisis de microdesgaste con los bóvidos, con el interés de conocer el paleoambiente de la región durante el periodo en el que estos organismos estaban vivos. Y actualmente pues estoy realizando mi proyecto de investigación de maestría bajo la misma línea,
con microdesgaste, pero ahorita considerando toda la fauna del depósito. Esto pues para tener una mayor como tener una mayor visión del paleoambiente durante este importante periodo. Finalmente, pues agradecer primero al Congreso Colombiano de Paleontología por la oportunidad de dar a conocer estos hallazgos que para mí la verdad son muy interesantes y la verdad me siento muy orgulloso de formar parte de esto. A la Universidad ICESI como institución, a la National Geographic Society por el apoyo, al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y claramente a Carlos Jaramillo porque eh, con él empecé pues como este camino en la paleontología, al Dream Lab de Larissa DeSantis, que fue quien me guió y me ayudó durante mi tesis de pregrado con microdesgaste, a la Universidad Unirrío, por el apoyo por medio de Leo y de Mila, a todos, a Carolina Oliveira y a Leni, que fueron un apoyo importante durante el desarrollo del análisis de microdesgaste, y a los miembros del laboratorio Lamas en, en Unirrío, y al programa de posgraduación en biodiversidad por la formación que me están brindando hoy en día. Muchísimas gracias y respondo las preguntas que tengan. Listo, Juan. Muchísimas gracias también por participar en el primer Congreso Colombiano de Paleontología y pues compartir esta investigación con nosotros. Vale. Ya estamos recibiendo las preguntas. Tenemos la primera de Jorge Moreno. Primero, te quiero felicitar por el gran progreso en el estudio de esos restos. La cantidad de restos de óvidos es muy grande comparada con las de otros mamíferos. ¿Es posible que esto indique que el volumen de ganado en el Valle del Cauca fue muy grande? Sí, realmente es muy probable porque la verdad, pues Jorge, tú sabes que la cantidad de material que tenemos en la colección actualmente de bóvidos constituye por ahí un 20-30% de lo que tenemos en la colección, o sea, es bastante grande. Entonces, podría indicar que durante los inicios de la ganadería en el Valle del Cauca hubo un ingreso importante de reses en nuestra región. La siguiente pregunta es de Diego Londoño. ¿Cuáles Sí. fueron las unidades en las que se encontraron los individuos? Bueno, esa es una cosa. Nosotros no, desgraciadamente, como les explicaba, nosotros los encontramos cuando sale el material del lecho del río. No existe desgraciadamente no tenemos una unidad a la cual se pueda atribuir pues el origen de este material. ¿Sí? Se ha hecho durante la expedición que se realizó en el 2017, se trató de encontrar la unidad pues de donde estaban saliendo, pero pues debido a lo variable que es el río Cauca, las condiciones de contaminación y que fuimos en una época en que el río estaba bastante elevado su caudal, fue un poco difícil, pero aún así o sea, estamos siguiendo en contacto con gente que sigue registrando fósiles en el río para ver si logramos encontrar la unidad de donde están saliendo este material. Listo. Otra de Jorge Moreno. ¿Cómo se comparan esos hallazgos del depósito aluvial del Cauca con los que se han hecho en otros lugares del Valle del Cauca y el occidente colombiano? Me refiero a aquellos que mencionó el estudiante el día de ayer del Cauca. ¿Quién? Ya le digo el nombre. O sea, Jorge se refiere también con los restos que ayer también se expusieron de Natimastodon. Ok. Bueno, pues desgraciadamente ayer no pude ver la charla que preguntaba Jorge, pero sí, pues yo hice un levantamiento de información para colaborar con Dimila de un trabajo que ella está realizando, y generalmente los hallazgos son un poco más reducidos realmente. Digamos, puntualmente, un ejemplo, el mastodonte de Toro, que nosotros tuvimos la fortuna de visitar la biblioteca de Toro, donde se encuentra este material,
simplemente son unos cuantos molares, no superan más de 5 o 6 molares y un fémur, mientras que nosotros tenemos una cantidad importantísima de material de mastodonte dentro de la colección. Entonces en comparación a otros registros, siento que es la verdad muy abundante a nivel de piezas y a nivel de las características de estas mismas piezas, porque tenemos organismos muy jóvenes, tenemos una mandíbula muy pequeña de mastodón, de proboscideo, mientras que tenemos mandíbulas de organismos adultos que incluso ya estaban en la senescencia de los últimos molares y eso. Entonces, es algo bastante interesante ahí comparando con otros registros. Sí, para digamos, dejar claro, Sí, la charla que Jorge se refiere es la de ayer ajá. de Camilo Rengifo, que hablaba Ujú. sobre registros de Nitiomastodon en tres localidades diferentes del suroccidente colombiano. ¿Sí? Ah, ok, Entonces, es eso. ok, vale, listo. Cuando Muchas salgan en gracias, los Héctor. videos, pues las pueden repetir. Sí, Eh, me la chismoseo. Listo. Diego Londoño pregunta sobre la ruta Sí. de migración planteada, ¿dónde inicia y hacia dónde se dirigían los organismos? Eso es una cuestión bastante interesante, porque, digamos, es algo que, que se tendría que revisar conforme se hiciera un levantamiento de la información de cada uno de los registros. Desgraciadamente, muchísimos de los registros que tenemos dentro de la propuesta de ruta de las localidades que yo les mostraba, Jumbo, Cerrito, son informales, muchísimas veces es un señor que encontró el fósil y al pasar los años el fósil desapareció. Entonces, rastrear un origen y una dirección es posible si uno lograse hacer un trabajo exhaustivo revisando cada uno de los materiales reportados y conforme a eso, pues construir esa historia. Algo que, digamos, hemos notado que es interesante es que la mayoría de los registros son fluviales, ¿sí? Si ustedes ven, la mayoría de los registros son en los municipios en los cuales el río Cauca, pues, atraviesa y la mayoría del material que se ha conseguido o se ha registrado o se ha reportado tiene un origen fluvial. Entonces, lo que sí presumimos es que probablemente sea un punto en el que los organismos llegaban al río Cauca a abastecerse o algo así. Pero pues tendría uno que hacer un levantamiento muchísimo más exhaustivo de la información para poder describir bien la ruta. Listo. Muchísimas Dale, gracias por la respuesta. listo. Y bueno, y de pronto ahí como una cuñita importante es resaltar el papel de Geni dentro de este descubrimiento, por así decirlo, porque realmente él ha tenido un papel fundamental, él es la piedra angular realmente de este, de este hallazgo, y además la disposición de que ese conocimiento se genere constantemente. ¿Sí? Él siempre ha tenido la disposición de que se genere conocimiento a partir de este material y eso la verdad es realmente invaluable porque es un referente paleontológico para el Valle del Cauca, esa colección, eh, con base pues a otros registros que tiene la región. Entonces es como resaltar esa, esa vinculación que tiene él dentro de este trabajo. Listo. Hay dos preguntas más. Una de Antonio Sí, Silva. ¿Qué procesos tafonómicos fueron estudiados en este yacimiento? procesos tafonómicos. Durante el periodo que se hizo el, la expedición, pues se realizó una revisión de la geofísica del río, pero propiamente en las piezas una revisión tafonómica no se ha realizado, no se ha realizado. Y Diego Londoño pregunta, ¿se han Sí. encontrado depredadores grandes del cuaternario entre los fósiles? Pues presumiblemente y con la revisión de Leo Ávila y de Mila, creemos, pues eso toca corroborarlo muy bien, que esa es la idea pues parte de mi trabajo de maestría, que la cabeza del fémur que nosotros encontramos es de un carnívoro grande, probablemente un felino, presumiblemente un felino dientes de sable, pero pues tendría que hacerse una revisión
bien, porque desgraciadamente la única pieza que tenemos es esa cabeza de fémur. Entonces, pues para aseverar ese tipo de información, pues se tiene que realizar una comparación importante de ese material con otro material de carnívoros, bien sea aquí en Colombia o en Brasil o en otras colecciones. Listo. La siguiente, y ya creo que última, sería de Harold Jiménez. Le Sí. pregunta por el Ujú, probozoideo, perdón, del ujú. aeropuerto Palmaseca. ¿Lo han tenido en cuenta? Creo que ese creo que es el que el que se tiene como un registro en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Entonces, sí, 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 pues no, la verdad no sé esa pieza, creo que esa pieza terminó en el Museo del Servicio Geológico aquí en la ciudad de Cali, pero, pero no he hecho una revisión de ese material. Tengo conocimiento de su origen, más no lo he revisado. Bueno, de esta forma entonces damos por terminada la conferencia de Juan. Vale, Podemos Héctor, pasar muchas al... gracias. Listo, podemos pasar a la sala.